Fue ministro de Asuntos Exteriores en los años 80. Su abuelo materno, el primer ministro Nobusuke Kishi, fue encarcelado durante 3 años como criminal de guerra tras la Segunda Guerra Mundial, aunque luego exculpado y reelegido en 1957. Aunque estaba alejado de la primera línea política, la sombra del líder era larga y fue mentor del actual primer ministro, Fumio Kishida. Abe ya no poseía ningún cargo relevante en el gobierno ni en el partido, aunque seguía manteniendo su escaño. En los últimos meses había acaparado titulares poniendo en apuros a Kishida al defender, por ejemplo, una intervención militar si China invadía Taiwán o mostrarse partidario de que Japón albergara armamento nuclear estadounidense. Tenemos el gusto de saludar al embajador Miguel Ruiz Cabañas, miembro del Servicio Exterior. Él fungió como el embajador de México ante el gobierno de Japón en 2004, de 2004 a 2011. Fueron 7 años en los que Miguel Ruiz Cabañas estuvo como embajador de México y él conoció a Shinzo Abe, porque Shinzo Abe fue 2 veces primer ministro de Japón. Lo fue en 2007 y 2008 y luego una vez más en 2012 y 2020. Y nuestro embajador, el embajador Ruiz Cabañas, le tocó uno de los periodos, el primer periodo. Embajador Miguel, te agradezco mucho tu buena disposición, como siempre, con Grupo Fórmula. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio. ¿Quién mejor que tú para ayudarnos a entender la dimensión del personaje que decíamos hace un momento y lo reitero, era aplaudido por los conservadores y repudiado por los liberales? Mira, yo diría que Shinzo Abe era una personalidad que reflejaba la mayoría del sentir de los ciudadanos japoneses. O sea, sí creo que fue muy combatido por sectores de la izquierda o de la extrema derecha, pero creo que él trataba de tener un liderazgo que fuera consensual y al mismo tiempo transformador. Hasta donde yo recuerdo, Shinzo Abe hizo muchas cosas, pero hizo 2 cosas fundamentales. Tratar de cambiar la dinámica de deflación de la economía japonesa que lleva 15 años o 20 años antes de que él llegara a ser primer ministro, y cambiar el papel o el peso de Japón en el mundo, sobre todo frente al ascenso de China. En esos 2 procesos, obviamente tuvo adversarios que no les gustaba lo que en esa época se llamaba la Abenomics, ¿no? Abenomics o la economía que proponía Abe, que se trataba de tratar de promover la inversión y que las personas gastaran más y ahorraran menos para tener un mayor crecimiento económico. Y por otro lado, pues a Abe le tocó ver y presenciar el ascenso de China a superpotencia mundial y tratar de preservar un papel para Japón importante, relevante en el escenario internacional. Yo creo que en eso Abe reflejaba el sentimiento de la mayoría de los japoneses, y tan es así, pues que fue un primer ministro muy exitoso. Tuvo una primera gestión que duró apenas 11 meses, se enfermó, no logró crear los consensos internos y cayó. Y a partir de eso hubo 7 primeros ministros en Japón, 1 cada año. Yo te lo puedo decir, Pepe, porque fueron precisamente todos los años de mi presencia en Japón como embajador de México, y cada año cambiaban de embajador, hasta que Abe regresa en 2012, fortalecido después de haber tejido todas unas redes de poder dentro de Japón, y yo creo, habiendo convencido a muchos de sus adversarios dentro del Partido Liberal Democrático de que era importante cambiar a Japón hacia adentro y hacia afuera. Por eso creo que hoy, que se convirtió sin duda en la figura política más importante de Japón en el siglo XXI, hasta hoy. No quiere decir que Japón es una democracia, Japón no es una autocracia, Japón es una democracia y hay otras figuras, muchas, pero la principal figura que dio una visión de hacia dónde debería ir Japón en este siglo, sin duda fue Shinzo Abe. Ese es el tamaño, es la dimensión del personaje que fue acribillado ayer mientras realizaba una campaña
va a haber elecciones en Japón, elecciones legislativas el próximo domingo, y se estaba preparando justamente para mover a favor de su partido político las simpatías cuando este hombre, un ex militar desempleado, lo mató, como ya informábamos hace un instante, con un arma hecha en casa, un arma completamente artesanal. Te agradezco mucho, embajador Ruiz Cabañas, el haber podido entrar en contacto contigo. Tú tuviste la experiencia de ser nuestro representante. Tuve contacto con él. Tuviste contacto con él y lo conociste. O sea, sí. Estaba cerca de la embajada cuando él era líder del partido, pero todavía no primer ministro. Y pues a 3 cuadras de la embajada está la sede del Partido Liberal Democrático, y ahí empezamos nuestro contacto. Hablaba muy bien inglés. Era una persona muy fácil de comunicarte con él. Era un líder, sin duda, un líder destacado. Tan es así que viene la conmoción internacional y las expresiones de dolor, de luto, de pésame por las principales personalidades del poder político a nivel mundial. Te agradezco mucho, Miguel Ruiz Cabañas, como siempre, el poder contar con tu opinión. Gracias. Que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. El embajador Ruiz Cabañas, le reitero, él estuvo en Japón de 2004 a 2011 y le tocó el primer periodo de Shinzo Abe. Lo conoció, lo acaba usted de decir, y nos permite dimensionar la estatura de este personaje que, vamos, es de una enorme trascendencia. El presidente de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, enviaron el pésame oficial. Como usted le consta, lo acaba de decir el embajador Ruiz Cabañas, Shinzo Abe era un gran amigo de México. Nuestro pésame al pueblo de Japón, porque ayer fue asesinado, perdió la vida el ex primer ministro de Japón, Abe. Es un hecho muy lamentable. Estaba en un acto, una campaña. Hay elecciones, creo que para legisladores, para parlamentarios este año, ya pronto, y él estaba participando en un acto y fue agredido y le trataron de salvar la vida, pero no fue posible. Entonces, nuestro pésame al pueblo de Japón y al gobierno de Japón, y desde luego a los familiares, amigos del ex primer ministro Abe. Fue el pésame oficial del presidente de México al pueblo japonés. También hubo un tuitazo a través de las redes sociales del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también a nombre de México. Si me permite, hagamos una pausa muy breve. Me gustaría comentar con usted, si está de acuerdo, desde luego, no le cambie. Vamos a comentar lo que dijo el presidente de la República respecto al gobernador del estado de Texas, quien ayer anunció un programa para expulsar a migrantes indocumentados y regresarlos justamente a la frontera, pero del lado mexicano.